Era Dalia Gómez Fabio. Amo preguntarme la primera vez yo en la Argentina, a pico la historia. Soy de Paraguay, un pueblito que se llama Villeta, a 27 kilómetros de Asunción. Vivía con mi papá, mi mamá, mis 5 hermanos. De los 5 quedamos 4 porque una falleció. Soy la mayor de la familia. Mi papá trabajaba en el campo, mi mamá era ama de casa. Mi papá se dedicaba a criar animales, ganados, caballos. También cultivaban arroz, algodón, caña de dulce. O sea, el que mantenía la casa era mi papá. Y mamá nos criaba a nosotros y era ama de casa. Y a la vez era modista. Era la de ese pueblo, era la modista, y la ropa y eso siempre nos hacía mamá, a todas. E inclusive hay cosas de trabajo y eso le hacía a mi papá también. Nosotros ayudábamos, sí, ellos se levantaban re temprano, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Nosotros sí, nos acostumbramos a levantar temprano a las 6 porque allá hace mucho calor. Y cada uno teníamos una tarea antes de ir al colegio y eso. Entonces, uno que limpiaba su pieza, arreglaba su pieza. Bueno, cada uno teníamos nuestros quehaceres, digamos. Cuando yo vine de Paraguay, en esa época estaba Stroessner todavía. Bueno, se habló muchas cosas. Nosotros en el pueblo donde vivíamos era tranquilo, no pasaba casi nada. Inclusive cuando llegué acá yo no sabía lo que era, que existía la droga, o sea, mirá hasta qué punto. Y, por ejemplo, que con Stroessner se vivía mal, qué sé yo, pero allá nosotros como casi todos estábamos, es un pueblo con campo, entonces no había robo, no había nada fuera de lugar. Y ese pueblo éramos todos familiares, de mi papá, de mi mamá. Nosotros no vivíamos mal, no sabía lo que era el peligro. Que también eso acá a mí cuando llegué, cuando decían que robaron y eso, en los primeros tiempos me asustaba porque a mí en Paraguay nunca me robaron, por ejemplo. Ahora sé que cambió todo, pero en esa época era re tranquilo. Y los pueblos, por ejemplo, nosotros en verano, siempre fue verano, siempre hace calor, pero había días que allá las casas son grandes, tiene patios, por ahí, qué sé yo, sacaban la cama afuera, o teníamos las hamacas para acostarte ahí. Dormíamos afuera y no pasaba nada, dejaba la puerta abierta, no pasaba nada. Acá estamos en la foto con mi mamá, la mayor soy yo. Después está mi otra hermana Mabel, mi otra hermana Agustina, la más chiquita Mirna, que falleció hace 10 años, y mi hermano Hernán, que ahora tiene 38 años, todavía no había nacido en ese momento. Toda la ropa que tenemos acá puesta es la que nos hacía mi mamá, inclusive la que tiene ella también, porque ella era la modista de ese pueblo, digamos. Cuando cumplí 15 años me festejaron mi 15 años, y después de eso yo hablaba con mis primas y eso, había lo que vivía en Formosa, y yo quería venir a Buenos Aires porque había unas primas hermanas que se habían ido a España y yo también me quería ir de mi país porque no había mucho trabajo. Otra cosa que quería estudiar y me gustaba, en ese momento quería estudiar para contadora o abogacía cuando terminaba la secundaria, pero a mi mamá no le gustaba. Si quería estudiar, quería que estudie farmacéutica, enfermería o medicina. No me gustaba ninguna de las dos cosas, esas 3 cosas, porque allá supuestamente si una mujer estudia, en esa época, si estudiaba para abogacía, contadora, ingeniería, arquitectura, era como que no, para las mujeres no servían en esa época. Después cambió, con el tiempo cambió, y yo no quería. Yo dije, yo quiero, y hablé con mi mamá y le dije que yo me quería del país, que quería venir para la Argentina porque tenía la hermana de mi papá que viviendo acá y la prima hermana de mamá también que vivía acá. Mamá me dijo que sí, papá no quería. Entonces mamá me dijo que espere que cumpla los 21 años, porque en ese momento no es como ahora que a los 18 podía salir del país. Se salía, pero con el permiso de los padres. Entonces tenía que esperar para
para venir acá a la Argentina. Entonces hablé con mamá cuando cumplí 18, con la excusa de que iba a venir a visitar a mi tía. Nos convencimos papá y bueno, y yo vine a la Argentina. Pero me quedé 3 años acá para cumplir la mayoría de edad para que después no tenga que firmarme de vuelta, porque papá no me quería firmar la salida del país. Y estuve 3 años, me vine para acá. Que fue los primeros 2 años, fue una tortura porque el cambio era terrible. Que hacía mucho frío, la comida. Vivía comiendo milanesa y pizza, porque la comida de Paraguay era distinto que acá. Y vine acá para estudiar, que mi idea era estudiar. Empecé a trabajar con los jefes de mi tía en una empresa de mudanza. Después trabajé de promotora. Después trabajé de mesera. Después que me quedé de encargada de una pizzería. Junté plata. Pusimos una pizzería chiquita con unas compañeras. Y ahí empezamos y nos hicimos independientes hasta hoy día. O sea, me dediqué a la gastronomía, pero no pude estudiar ni derecho ni para contadora porque trabajaba tanto que no me daba tiempo para estudiar. Cuando llegué acá a la Argentina, lo que menos me gustó fue el clima. Cuando llegué era abril, mucho frío. Yo no traía mucho abrigo porque Paraguay no hacía frío. La gente misma era fría. No eran sociables, muy sociables. Inclusive mis primas mismas, cuando llegué, los hijos de mi tía, era como no se manejaba como nosotros, éramos más cálidos para mí, o sea, éramos más sociables. La comida, había muchas pizzas, y eso que yo empecé a comer pizza, porque en Paraguay no comíamos mucha pizza, comíamos más comida elaborada. Acá era pizza, milanesa, empanadas, había comida acá. Extrañé mucho eso. Allá comía, por ejemplo, arroz con pollo, fideos con tuco, guisos, porotos, ensalada de legumbres, todo. Sopa, acá no tomaba mucho tampoco. Extrañaba mucho la chipa paraguaya, sopa paraguaya, chipa. Acá no había, cuando yo llegué no conocía gente que no se veía ahora hay, pero antes no había nada, o sea, era como que era todo distinto. Lo que me gustaba era que ibas a trabajar, bajabas yo vivía en Lugano con mi tía, y por ejemplo ibas a Flores y había, en una cuadra había 2, 3 confiterías, que en Paraguay no se estilaba mucho eso, y podías salir hasta tarde. Si ibas a algún lado podías volver tarde. Allá nosotros, si por ejemplo te levantabas a las 6 de la mañana, a las 7 de la noche estabas comiendo y ya estabas a las 8 y ya te acostabas a dormir, te tenían que levantar temprano, era otra cosa. Salvo los fines de semana, que era más tarde, que podías salir, esas cosas. Acá para mí eso era otro mundo, porque cuando llegué acá, ir al cine podías ir a cualquier hora. O sea, esas cosas sí me atrapó. Querías ir a estudiar, podías estudiar a la noche. Por ejemplo, me acuerdo que antes no existía la computadora todavía, estaba esa máquina de escribir, la Academia Pigma. Yo me anoté, me acuerdo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, algo así. Esas cosas me encantaban. Entonces yo decía, bueno, yo voy a trabajar y voy a estudiar en la noche. Me faltaba casi 1 año y medio de la secundaria. Yo terminé acá a la noche. Hice curso rápido y terminé. Que allá no había eso. Allá era ir a los colegios, y era a la mañana o a la tarde, y no había como acá. O sea, había cosas que era buena y otra cosa que era, para mí, como yo venía de otro lugar, era como chocante, pero después me acostumbré, con el tiempo me costó, pero me acostumbré. Tenía primas que se iban a España, otros iban a Brasil. Yo a España no quise ir porque era muy lejos, y como era Argentina era más cerca, entonces yo dije, si no me hallo algo, vuelvo. Y inclusive tengo una hermana que vive en España,
Y otra de mis hermanas después vino para acá conmigo, se quedó acá conmigo en Buenos Aires. Y mi hermana, la que murió, quedó en Paraguay, mi hermano está en Paraguay. Mi mamá también, mi papá ya falleció y mi mamá vive todavía en Paraguay. O sea, viajo siempre, pero en un momento pensé volver, pero como tengo mi hija acá, mi hija no está acostumbrada acá, entonces creo que ya me quedo acá. A pesar de que hay apecheroare cocheroga y como habla, siempre la ese corazón pela Paraguay, primer lugar Paraguay, siempre.